Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y allí analizamos los temas que son, creemos, importantes y fundamentales para nuestro país, con personas que realmente saben y nos van, digamos, informando, dándonos soluciones o alternativas a situaciones que muchas de ellas inclusive nos angustian, como nos está pasando ahora con el COVID-19. Y en este caso particular, qué mejor que hablar con Alieto Guadañi. ¿Cómo te va, Alieto? ¿Qué decís? Gusto saludarte. Muy buenas noches. Muy amable, muy amable. No, por favor, un gusto realmente. Che, Alieto, vos sos un hombre experto en una cantidad de temas, ¿no? Yo siempre lo digo, que la economía, que la educación, que el medio ambiente, en esos tres temas claramente vos nos puedes dar muchas enseñanzas. Y particularmente en este instante, qué interesante unir, por un lado, la economía, que es lo que está pasando con la producción en el mundo, y por otro lado el medio ambiente, que parecería ser como que se está beneficiando como consecuencia del parate productivo que se da en el mundo, ¿no? Contanos un poco. Bueno, en realidad estamos viviendo una recesión globalizada. La última gran recesión globalizada ocurrió hace 90 años. Es la crisis del 30. Ahora estamos en la crisis del 20, pero de un siglo después. Los niveles de caída de producción, de empleo, de consumo, de inversión que están ocurriendo en la Argentina y son muy grandes, pero son grandes en todos los países del mundo. Nunca había habido en el mundo, bueno, vuelvo a decir, de hace 90 años, una caída tan grande en la actividad económica. Esto está produciendo un gran impacto en un sector clave de la economía, que es el transporte. Hoy el transporte camionero, el transporte individual, el transporte ferroviario de cargas, el transporte ferroviario de pasajeros, el transporte marítimo, están en caída en todo el mundo. O sea, son modificaciones muy grandes y que están teniendo un impacto positivo, por las malas razones, pero positivo al fin con las emisiones. Este año está cayendo en todo el mundo el consumo de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son los que contaminan, que por orden de maldad son el carbón, el petróleo y el gas. Bueno, el carbón, el petróleo y el gas están en caída en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo. No hay un solo país del mundo donde el consumo de energía haya subido. Esto está haciendo que haya un impacto muy favorable sobre las emisiones. Nunca se habían reducido tanto las emisiones. Están reduciéndose este año las emisiones de los gases contaminantes. Esto no quiere decir que el problema esté resuelto, porque hay que recordar que los gases de dióxido de carbono que están afuera en la atmósfera y rodean la Tierra, se van a quedar ahí por 300, 400, 500 años. O sea que estamos viviendo una situación nueva y que tiene que ser una oportunidad para implantar un nuevo modelo de desarrollo en el futuro. Ahora, qué contradicciones, ¿no? Es como las que estamos viviendo de salud y economía por un lado, ¿no? ¿Qué contradicciones? Uno tiene que ponerse contento porque el mundo está beneficiándose con la menor contaminación y por otro lado, la preocupación se pone muy fuerte porque esa menor actividad significa menor crecimiento económico, problemas para mucha gente. ¿Cómo se lograría juntar un poco las dos cosas? El punto que se plantea está muy bien planteado, porque así como es falso creer que no se puede crecer económicamente sin aumentar las emisiones, también es falso creer que la única manera de reducir las emisiones contaminantes es bajar el nivel de actividad económica. Porque si bajamos el nivel de actividad económica, la pregunta es obvia: ¿y cómo hacemos para abatir la pobreza, la indigencia, la miseria
el bajo nivel de vida de la población. Entonces, estos dos modelos son contradictorios. Nosotros necesitamos una salida. Cuando digo nosotros no me refiero a los argentinos solamente, me refiero a todo el planeta, que conjugue las dos cosas: mayor nivel de actividad económica, mayor empleo, mejor nivel de salarios por mayor productividad y menos emisiones. ¿Es esto posible? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Gracias a Dios es sí. ¿Por qué? Porque el talento humano sabe cómo hacerlo desde el punto de vista tecnológico. El talento humano sabe cómo hacer, y de esto después, si quieren, podemos hablar, hacer vehículos más eficientes, que consuman menos combustibles o que directamente no consuman combustible. Estamos hablando de lo que para mí puede ser una gran perspectiva futura en el mundo, que son los automóviles eléctricos. Fuera de este tema de transporte, hay muchas actividades donde puede aumentarse la producción y bajar las emisiones. Por ejemplo, y si empezamos a regular bien la construcción de edificios, implantando normas técnicas que permitan, y los arquitectos saben hacerlo y lo saben hacer bien, construir nuevos edificios que consuman menos energía y que menos contaminen. Y si requerimos de las industrias que comiencen a aplicar procesos industriales que minimicen el consumo energético y las emisiones, todo esto es posible de hacer. Y en el mundo ahora, Nieto, ¿y cómo hacemos con los intereses económicos? Porque yo te he escuchado a vos en algunas ocasiones hablar de lo que significa el valor del recurso fósil, ¿no? Y lo que ello implica desde el punto de vista de la economía mundial, y que la resistencia que esto generaría en ese punto, ¿no? Porque si de repente dijéramos no usamos más recursos fósiles, la caída para muchos sectores sería fabulosa. Entonces, ¿es una cosa que se puede hacer en un tiempo? ¿Es una cosa que requiere varias generaciones? Y mientras tanto el medio ambiente nos espera. Bueno, antes de contestar si se puede hacer, podemos ver quién es responsable de hacerlo. Y si uno mira la historia del pensamiento de la humanidad y se va al siglo XIII, va a encontrar a un gran pensador italiano, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dio una gran definición en el siglo XIII. Definió al Estado como el gerente del bien común. El Estado es una creación de la sociedad a la cual a ciertas personas se les atribuyen derechos, se les atribuyen facultades de ejercicio, pero la obligación de procurar el bien común. Entonces, la clave está en la actitud que tiene el Estado. Una política exitosa en cualquier área, no solamente en el área ambiental, una política exitosa en cualquier área es una política que no deja de lado los legítimos intereses no públicos, no estatales, no sociales, pero prioriza lo que se denomina el bien común. Y el bien común tiene que ver con el bienestar de toda la población, la equidad en la distribución del ingreso y los estímulos propios de la producción. O sea que es posible hacerlo. Pero esto requiere, en este momento, un problema muy serio. ¿Quiénes son los dos principales contaminadores del mundo? El primero es China. Hoy sola China representa la cuarta parte de las emisiones mundiales. El milagro chino es impresionante. Hace 40 años China no movía el amperímetro nada. Era el 0,5% de las emisiones mundiales. Hoy es la cuarta parte. Hoy China es el principal consumidor de combustibles, de carbón, de petróleo, de gas. Y entre paréntesis, China tiene la mitad de la producción anual de vehículos eléctricos. O sea, los chinos están en la frontera de los vehículos eléctricos, de los cuales, si querés, después podemos comentar algo. Pero o sea, se están tratando de actualizar, digamos, ante esta situación, ¿no? ¿O lo hacen simplemente por razones económicas? No, lo hacen porque ellos tienen, los chinos tienen una planificación
ellos dejaron de lado el comunismo primitivo. Cuando murió Mao Zedong enterraron el comunismo primitivo. Cuando vinieron las denominadas 4 modernizaciones con Deng Xiaoping, ellos tuvieron bien claro de cuáles eran los objetivos de China. Y el objetivo de China en ese momento pasó a ser potenciar un crecimiento económico que les permitiera liquidar la pobreza. Nunca hablaron de igualdad. Los chinos nunca se propusieron disminuir la desigualdad. Los chinos se propusieron bajar la pobreza. Porque es probable, y esto que voy a decir es muy duro, que no se puedan hacer las dos cosas a la misma vez. Entonces la gran prioridad es ¿qué es más importante? ¿Bajar la pobreza o disminuir la desigualdad? Por eso en China nunca ha habido tan pocos pobres como ahora, ni tan pocos ricos como ahora, ¿no es cierto? Aliento, vamos a hacer nuestro primer corte. Está realmente muy interesante y la verdad que los chinos son muy particulares, para muchos que los miran, ¿no? Y a veces se creen una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Así que vamos a hacer nuestro primer corte y continuamos. Adelante, señor director. Bueno, Aliento, continuamos. Vos hacías una serie de menciones, ¿no? Recién estábamos hablando un poco de los chinos, pero evidentemente está claro, por las cosas que hemos visto como resultado inmediato, que el transporte es algo muy importante en esta problemática de la contaminación. Y evidentemente acá, inclusive, hemos visto fotos que nos sacan, ¿no? de las noches o los atardeceres, cómo cambian, simplemente porque hay menos autos en la calle, porque hay menos colectivos, porque, en fin, hay mucho menos actividad transportista, ¿no? Esto, la solución, ¿cuál sería? ¿El auto eléctrico, el camión eléctrico? ¿Cómo se resuelve? Bueno, hay diversas formas de transporte. Comencemos por el transporte interurbano de cargas, el que enfrenta dos modalidades importantes, que son el ferrocarril o el camión. El resto del mundo privilegia el ferrocarril. Hoy de la carga transportada en países, en Europa, en Estados Unidos, la mitad larga del transporte de carga se hace por ferrocarril. El único país que yo conozco que liquidó una red ferroviaria impresionante y redujo totalmente el transporte de carga es la República Argentina. La República Argentina transporta prácticamente más del 80% de la carga por camiones, que es la forma más costosa desde el punto de vista colectivo. Esto está estudiado, hay un informe de unos economistas y científicos de la Universidad Católica, de un informe hace varios años. El camión contamina por tonelada de carga transportada 20 veces más que el tren. Y sí, porque el tren lleva una cantidad de vagones, decenas, centenares de toneladas de carga y consume una cantidad limitada de combustible. Los camiones no pueden hacer eso. Entonces ahí tenemos un problema. La República Argentina necesita una estrategia de difusión del transporte interurbano, tanto de cargas como de pasajeros, y también el fluvial. Después vamos a la industria automotriz. Yo estuve viendo unas cifras últimamente de la Agencia Internacional de la Energía, que viene estudiando de hace tiempo cuánto combustible gastan los automóviles de los diversos países del mundo. Y entonces acá hay diferencias enormes. Los vehículos que menos combustible gastan por kilómetro recorrido en el mundo son los europeos. Los que más gastan por vehículos recorridos, por kilómetros recorridos, son los norteamericanos. Pero la diferencia no es muy baja, la diferencia es de 50 a 60%. ¿Qué es lo que está atrás? Bueno, lo que está atrás son distintas políticas que han ocurrido de los últimos 40, 50 años, en que los europeos demostraron mucho más sensatez
en el diseño de las políticas públicas para preservar el planeta que Estados Unidos, entre otras cosas, porque Estados Unidos nunca ratificó el protocolo de Kioto y en la actualidad Estados Unidos le hizo un saludo a la bandera y se fue del acuerdo de Berlín. Es que esos son Alieto, desgraciadamente, el juego de los intereses, ¿no? De los profundos intereses, ¿no? Donde prima estas cuestiones y lo que es correcto se deja de costado, o lo que debe ser se deja de costado, ¿no? Evidentemente, para hacer lo que vos decís, acá, por ejemplo, sin irnos muy lejos, acá en la Argentina, ¿qué discusión tendríamos que hacer con respecto al transporte automotor o al transporte ferroviario? Primero, la inversión para volver otra vez a tener la red que teníamos, inclusive con otras características más federales que las que teníamos. Y después la discusión con aquellos que tienen el transporte automotor, ¿no? Empezando por los gremios, ya lo veo a Moyano que mucho nos le gustaría. O sea, es complejo el tema, ¿no? Muy complejo. Sí, sí, pero esta es la importancia de la política. Cuando el político se enfrenta con una disyuntiva, tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿qué es lo mejor para el bien común? Porque el político está ahí sentado, es el gerente del bien común. Entonces, si un político no toma esa responsabilidad, está abdicando de su propia responsabilidad y se convierte en un funcionario que está como una veleta según como vengan los vientos. Tiene que tener presente cuál es el bien común. Claro que no siempre es fácil hacer las coaliciones para eso. Volviendo al caso de los vehículos que más contaminan, que más consumen combustible en el mundo son los norteamericanos. Los que menos consumen son los europeos, los japoneses, y los argentinos son de los que más consumen en el mundo, no tanto como los norteamericanos, pero por ahí anda. O sea, tenemos una industria automotriz que es hora de mirar cuál es la tecnología que utiliza. Porque en la Unión Europea, y esto no tiene nada que ver con la libertad de mercado ni la iniciativa privada, la Unión Europea, donde reinan los mercados dirigidos de una manera que apunta, vuelvo a repetir, al bien común. La industria automotriz tiene una cantidad de normas. Por ejemplo, en el año 2035 no se podrá fabricar un coche más que consuma combustible. Tendrán que ser todos eléctricos. Esta es una norma de la Unión Europea de hace un par de meses. Y ya la Unión Europea está implantando un sistema en el cual los vehículos que más contaminan pagan un impuesto adicional con respecto a los que menos contaminan. Entonces, ahí hay una herramienta propia del Estado que la tiene que ejercer. Y entonces Alieto, hacemos otro corte más, ya se nos está terminando el programa y vamos al último bloque. Adelante, señor director. Bueno, Alieto, el futuro del tema automotor, evidentemente, si analizamos que el principal contaminante es el transporte, y si analizamos, y esto me gustaría que nos contara rápidamente, el nivel de contaminación en el mundo y el nivel que hay de calentamiento del planeta, que es gravemente, y el crecimiento de los mares, son datos que a mí cada vez que me lo decís me asusto. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los autos eléctricos? ¿Qué pasa con el transporte automotor? Cuestiones centrales. Bueno, vamos a lo que está ocurriendo en realidad. En este momento, China produce la mitad de los vehículos eléctricos del mundo. ¿Son muchos? No, no son muchos. Hoy la producción de vehículos eléctricos no llegó al 2% del total de la producción. Quiere decir que del parque es muy poco. Pero lo que pasa es que el parque automotor tradicional a combustible es un parque acumulado en los últimos 50 años. En cambio, los eléctricos comenzaron antes de ayer. La producción de coches eléctricos no tiene más de 5 años en el mundo. En este momento, China representa la mitad de la producción y el segundo es la Unión Europea. Pero lo que queda claro es que estamos en presencia de una curva que se va para arriba.
la gran pregunta ambiental es, ¿el coche eléctrico asegura de por sí la reducción de las emisiones? Bueno, la respuesta no es clara porque hay que contestar una segunda pregunta. ¿Y quién va a generar la electricidad que va a alimentar el coche eléctrico? Porque una cosa es que dejemos de tener coches a nafta para ir a vehículos eléctricos y la central eléctrica consume fuel hoy, estamos en la misma. Correcto. Entonces, lo que queda es, hay que asegurar, y esto tiene que ser una bandera, a mi juicio, en la Argentina, que toda la expansión de generación eléctrica tiene que ser limpia. El grueso de la generación eléctrica, y la Argentina tiene recursos para eso, y recién comienza. Tiene que ser hidráulica. Limpia, eléctrica, solar y eólica. Eólica, María, correcto. yo los números no los sigo tanto en María Matriz, pero estas son las líneas de trabajo y que en un gobierno moderno hacen la necesidad de tener los grandes objetivos y planificar hacia esas metas que no son retóricas, son metas concretas, ¿no es cierto? Porque el tiempo se está acabando en la etapa de la humanidad. El límite crítico que no hay que cruzar para no tener un colapso ambiental, y esto ya fue establecido en varios paneles científicos de Naciones Unidas, son 400 partes por millón de dióxido de carbono. Antes de la revolución industrial estábamos en 280. Hoy estamos en 416. Estamos subiendo 2 o 3 puntos por año. Quiere decir que nos quedan menos de 15 años para cruzar la barrera. El problema es que cuando uno cruza la barrera no tiene retorno, salvo que aparezca una tecnología sumamente carísima de poder absorber lo que está afuera. Con lo cual queda la siguiente duda, ¿quién la va a pagar esa? Porque el medio ambiente es un bien común. Quiere decir que todo lo tenemos que cuidar, no lo puede cuidar uno solo. Porque si lo Sí, y ahí aparece lo del calentamiento del planeta que vos haces referencia, sí, el tema del mar que sube y algunas ciudades, digamos, cercanas al mar con problemas de dificultad. Un dato realmente muy preocupante, ¿no? Pero hay centenares de datos que, digamos, no ocupan el primer lugar en los medios, pero hay centenares. Cada vez se achica el Polo Norte, se agrega Groenlandia y la Antártida. ¿Por qué se achica? Porque se están derritiendo las masas de hielo. Ah, pero si se derriten las masas de hielo, aumenta el nivel del mar. Y si aumenta el nivel del mar, van a aumentar las inundaciones. Las inundaciones van a afectar a los países más pobres, porque no tienen recursos para defenderse. Por ejemplo, Estados Unidos va a terminar defendiendo a Miami. Y Miami no va a desaparecer. ¿Por qué no va a desaparecer? Porque ellos tienen suficientes recursos para hacer los muros de defensas. El que no puede hacer muro de defensa es Haití, o el mismo Puerto Rico, o Centroamérica, o las islas del Caribe. Esto está bien estudiado, cuáles son los países que más van a sufrir, entre los cuales casi todos son países en vía de desarrollo. Por ejemplo, los incendios forestales, las grandes tormentas, están afectando a los países más pobres, ¿no es cierto? Esto, vuelvo a repetir, hay infinidad de información sobre esto, y los pronósticos este año climáticos son tan graves como los de siempre, ¿no es cierto? Va a venir la temporada de los incendios. Va a venir la temporada de los incendios, no es novedad, eso cada año es peor. A lo cual, a la temporada de los incendios se le suma la deforestación, porque hay una deforestación incontrolada. Es hora de poner coto a la deforestación y reglamentarla. Qué difícil encarar los beneficios económicos relacionados con la realidad del cuidado del medio ambiente, ¿no? Qué difícil todo eso, ¿no? Porque detrás de todos estos atentados contra el medio ambiente hay intereses económicos, claramente. Pero seguro, y son intereses, ellos tienen derecho a defenderlos, son intereses muy grandes. Por ejemplo, el valor económico de las reservas petroleras y gasíferas del mundo equivale, escuche bien, a 2/3 partes del PBI mundial.
son como 600 trillones. O no, perdón, 60 trillones. Es Hay lógico. muchos, che, Alieto, hay muchos que los van a cuidar desesperadamente. Y hablando desesperadamente, lo veo a mi director que me está haciendo señas desesperadamente. Se nos acaba el programa. Pero la verdad que con vos vuelan los minutos. Alieto, realmente muchísimas gracias. Bueno, muy Nos ha dado amable. muy buena información a todos nosotros. Te Buenas agradecemos. tardes. Gracias, muy amable. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.